Continuando con el módulo 6, que ya es la multiplicación de números complejos. Como ya habíamos visto anteriormente, habíamos analizado lo que era una suma. Ahora vamos a ver la multiplicación. La multiplicación de los números complejos queda dada por, vamos a ver, sean Z1 y Z2 pertenecientes a los números complejos, significa Z1 es igual a A1 por B1 y Z2 es igual a 2B2. Y la fórmula es esta, ¿sí? Necesitamos una fórmula para resolverlo. ¿Cómo? Quedaría dada por A1 por A2 menos B1 por B2, que es el primer punto, mi primer valor, coma, y mi segundo valor quedaría dada por A1 B2 más B1 A2, ¿sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio para poder ver el ejemplo claramente. Quedaría como me dice A1 A2, entonces yo puedo etiquetar en la parte de abajo A1 B1 A2 B2 para que vaya diferenciando qué números voy colocando en la fórmula. Me quedaría como A1 por A2 3 por 2 menos B1 por B2 menos 1 por 5 coma, ¿sí? A1 por B2 A1 por B2 3 por 5 más B1 por A2 quedaría. Ahora resuelvo. 3 por 2 6, 5 por 1 menos 5, menos por menos me da más, ¿no? Más 5, coma 3 por 5 15, más por menos menos, 2 por 1 2, me quedaría como 6 más 5 11, 15 menos 2 3, y mi punto sería